¿Querés saber por qué las y los docentes de Mendoza vamos a estar del orto a partir de este año? Quédate que te contamos todo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están a la hora que sea que estén viendo este programa? Esto es Panza Arriba, el podcast educativo donde hablamos sobre la educación en Mendoza, en Argentina y en otras partes del mundo. Hoy estamos arrancando la segunda temporada, año 2025, y tengo el agrado de decir que me acompaña quien fue la última invitada del 2024. Así que, ¿cómo estás, Adriana? Hola, muy bien. Gracias por la nueva invitación. Bueno, un gusto que estés acá de vuelta. Tenemos un tema, bueno, bastante polémico del que vamos a hablar hoy. Eh, bueno, pero para que los que vienen siguiendo el programa, Adriana estuvo con nosotros en el último del año pasado. ¿Querés hacer un mini resumen de qué hablamos? Como para los que anden, o los que se estén incorporando ahora por primera vez. Sí, en el último programa hablamos sobre el proyecto de reforma de las carreras de nivel superior en general, de las ciencias sociales en particular, y hicimos como todo un análisis respecto de que es una reforma que está a punto de salir, ahora en febrero se va a retomar, y que no ha sido consultada, no están visibilizados o explicitados los curriculistas, hay un vaciamiento de contenidos, un vaciamiento de horas cátedra, de las carreras, bueno, un poco analizando toda esa situación que nos perjudica y mucho. Bien, así que de todas formas, no lo vayan a ver ahora. Ahora terminen de ver este programa y después se van a ver el anterior. Bien, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Básicamente, a finales del año pasado, o sea, la Dirección General de Escuelas presentó al Congreso Provincial una serie de leyes que vienen a hacer unas reformas en el ámbito educativo a nivel provincial. Hoy vamos a hablar sobre uno de esos proyectos de ley que ya fue aprobado eh, y que hace mucho hincapié en la parte, o que digamos, va a tener un efecto importante en la parte salarial. En las condiciones laborales y salariales. Exactamente. Así que vamos a ir viendo algunos puntos específicos de esta ley. Obviamente les invitamos a que ustedes también la lean porque es importante estar al día con Informarse. aquellas leyes y proyectos que afectan nuestras condiciones laborales. Así que vamos arrancando, si te parece. Sí, muy bien. Tenemos acá el proyecto de ley, ustedes lo pueden ver en la página de la Dirección General de Escuelas. Acá van a ver que hay algunas partes que están resaltadas en amarillo, porque son algunas cositas que queremos ir resaltando, pero lo ideal es que lo lean completo. Eh, y tenemos en las primeras 7 páginas de este proyecto de ley la justificación, o sea, el por qué se lleva a cabo este proyecto. Ujú. Eh, ¿Querés leerte esta primera partecita que tiene que ver con los ejes estratégicos? Bien, los ejes estratégicos, tales como la mejora continua de la gestión educativa, la puesta en valor de la función docente a través de diversos incentivos, el manejo eficiente de los recursos, el ordenamiento administrativo y un modelo de gestión integrado que proyecte la transformación educativa a nuestros tiempos y a nuestros estudiantes. Bien, entonces acá tenemos un poco, digamos, la iniciativa de este proyecto de ley. Eh, es importante que algo que no va a aparecer a lo largo de la ley es que no va a hablar, digamos, de un aumento en en nuestro Nuestros salario, salarios. sino que todo va a estar en base a distintos incentivos que vamos a ir viendo. Y otra cosa interesante tiene que ver con que una de las cosas que busca este proyecto de ley es potenciar la continuidad en el ejercicio de la función docente y directiva en una determinada comunidad educativa escolar, así como una mayor especialización sobre las incumbencias. O sea, básicamente, que vos te mantengas trabajando en la misma escuela y que estés más capacitado. Ujú. Eh, Ahora, ¿qué cosas podemos ir diciendo ya en cuanto a por qué los docentes hoy por hoy no trabajamos siempre en una misma escuela? Bien. Bueno, esta ley que trata sobre el ordenamiento y sobre las nuevas formas de desarrollarse profesionalmente en las instituciones, en términos generales, cuando se plantean estas leyes, por lo general tratan de aportar cuestiones positivas. De hecho, la ley se basa en un documento de la UNESCO y donde toma algunas cuestiones puntuales. Eso por un lado, es decir, las leyes en sí mismas no son negativas, la cuestión es cómo vienen asociadas a las políticas públicas que desarrolla un Estado, en este caso el Estado provincial, el Ministerio de Educación y
la Dirección General de Escuelas específicamente. En ese sentido, si uno lee eso, o escucha lo último que acabas de leer, que tiene que ver con ubicar al docente en una única institución y aumentar su nivel de profesionalismo, dice, bueno, está buenísimo y esto es positivo. La cuestión sería cómo se aplican ese profesionalismo y qué implica para el docente quedarse en una única institución. Históricamente, en Mendoza al menos, los docentes tenemos grandes dificultades para trabajar en una única institución, ya sea porque si somos maestros tenemos un cargo a la mañana o un cargo a la tarde, que no necesariamente se nos va a dar en la misma escuela, y si somos de nivel secundario o nivel superior, tenemos que ir tomando distintas horas cátedras donde no hay o no había una política de priorización del docente que ya pertenecía a esa casa, sino que los llamados se abrían, la gente se postula, los docentes se postulan y van tomando horas. Entonces, eso generó el fenómeno que usualmente se conoce como el docente taxi, que uno va de una escuela a otra con el agravante de que al trabajar en tantas instituciones a la vez, terminás teniendo poco vínculo con ninguna, porque no tenés la presencia necesaria, suficiente en la disponibilidad de tiempo para poder dedicarte a los problemas de esa institución o a proyectos de mejora de esa institución. El nivel de vinculación con los estudiantes también termina siendo bajo, porque para poder llegar a un salario digno, uno se carga de horas y terminás teniendo 200, 300 alumnos por año. Entonces todo eso dificulta esas condiciones. A lo que apunta la ley, y que si uno la mira desde ese lugar dice está buenísimo, es a aplacar un poco esa situación, que no esté el docente taxi y que sobre todo pueda aumentar sus niveles profesionales. El tema es cómo va a ocurrir esa situación, que es lo que se desglosa a continuación en la ley. Bien, vamos a ir viendo entonces, antes de pasar a los puntos específicos, qué cosas han tomado de este informe de la UNESCO para decir, bueno, esto de que de esta rotación docente, justamente la que venías hablando, que se produce y que no es solamente, digamos, en nuestro país, sino que pasa en muchos otros sistemas educativos, e incluso de por qué muchos docentes directamente abandonan la profesión. Y fíjense que en la segunda página podemos ver todo esto que se toma en cuenta en relación al informe que hace la UNESCO, que tiene que ver justamente con la escasez de docentes. Acaba de tomar en cuenta algunas estadísticas del sistema educativo en Chile, pero quizás lo más interesante de lo que toman en cuenta de este informe es esta última parte. Por un lado dicen que en el mundo, entre los años 2015 y 2022, ha subido la tasa de abandono de los docentes en la educación primaria, que incluso se ha duplicado casi del 4,6 al 9%, o sea que aumenta la cantidad de docentes que dejan la docencia, pero agregan esto, o sea, toman esto que está en el informe, que independientemente, o sea, este aumento se ha producido independientemente del nivel de renta del país e incluso de la remuneración. Los docentes abandonan igual la profesión en los primeros 5 años de ejercicio. Bueno, esto es importante porque no es al azar que de un informe que tiene muchas páginas, que de hecho le vamos a dejar en el link la descripción del video, el link para que puedan acceder al informe, está muy bueno, que tomen específicamente esta parte que dice que los docentes se van más allá del salario, ya te está dando una línea de por dónde van a ir. Porque me estás queriendo decir que lo salarial no es tan importante porque los docentes se van igual, más allá de que ganen bien o que ganen mal. Y si me estás poniendo eso, en parte me estás queriendo decir que si no me aumentas el salario, en realidad no es tan importante. Porque igual me podría ir aunque tuviera un buen salario. Entonces, lo que vamos a ver ahora son algunos fragmentos justamente de este informe que ha hecho la UNESCO, porque hay varias cuestiones muy interesantes que no se han tomado en cuenta para esta fundamentación o que las vieron y no las quisieron poner en la fundamentación del proyecto de ley. Fijémonos en lo primero. Algunos factores, porque digamos, lo que hace el informe es, por un lado te dice, te hace un paneo general, hay un montón de estadísticas, te cuenta por qué los docentes cada vez abandonan más el sistema o se van y después vuelven o buscan otros trabajos
Y te da también recomendaciones de qué deberían hacer los países para que esto no suceda, justamente. Bueno, uno de los factores muestran que la rotación se ve influenciada principalmente por las condiciones laborales, más que por factores relacionados con estudiantes, mientras que el fomento de culturas y relaciones de colaboración dentro de las escuelas es la forma más eficaz de reducir la rotación de docentes. Además de otros factores como la falta de recursos, la masificación de las aulas, la carga de trabajo y problemas de gestión en el aula también se han identificado como factores que contribuyen a la rotación de docentes o al abandono. Ujú. O sea, ya solamente en este párrafo podemos decir varias cosas Sí. que no se han tomado en cuenta, digamos, para la justificación de este proyecto de ley. Sí, ahí hay varios factores que influyen, pero tiene que ver con la profesionalización del oficio docente, en términos burdianos lo podríamos decir. Eh, pero es cierto que hay una crisis vocacional, si uno mira las universidades o los institutos de formación superior, es cierto que ha mermado mucho la cantidad de alumnos, de estudiantes que eligen las carreras docentes en general. Pero eso tiene que ver con una estructura mucho más grande que solo lo salarial. Y es decir, bueno, si se van a ir igual y no van a elegir las carreras igual, entonces no importa el salario que cobren, que es lo que vos planteabas. Tiene que ver con una condición social en general que se está produciendo, que es, en términos generales, hoy en día las carreras que son de más de 5 años o de 5 años promedios no son las que mayoritariamente son elegidas, porque los chicos, los jóvenes, tienen un sistema de más inmediatez y de una creencia más exitista en términos de que lo que yo elija, me hago youtuber y voy a tener Claro. miles de views y con eso me voy a hacer millonario. Y entonces el largo plazo suena demasiado lejano y difícil. Eso es en términos generales. Pero después en la docencia en particular ocurre una situación que es que sumado a las malas condiciones laborales, lo que vos acabas de leer, todos los factores que tienen que ver con el aumento de la carga laboral, la cantidad de estudiantes que tenés por curso, la falta de infraestructura, la falta de vinculación con la institución educativa, porque andás en muchas instituciones, lo que hablábamos recién, el docente taxi, sumado a esos factores que ya de por sí dificultan el ejercicio de la labor, vos tenés toda una estructura social que no acompaña, y a eso me refería con lo de la profesionalización. La profesión docente no está valorada, de hecho es vapuleada constantemente en los medios de comunicación. El nombre de este podcast, Panza Arriba, no sé si será Sí, sí, específicamente por sí. eso, pero tiene que ver con un periodista que en el medio más importante de Mendoza salió a decir que los docentes estábamos panza arriba, que teníamos 3 meses de vacaciones, que igual los chicos no aprenden nada porque los docentes no hacemos nada. Que no estamos Entonces, que no capacitados. estamos capacitados, que tenemos errores ortográficos y así escribimos en el pizarrón, que no quiere decir que no haya malos docentes, porque hay que ser honestos, es cierto que hay docentes que les falta capacitación, es cierto que hay docentes que no ejercen la profesión o el oficio docente con profesionalismo. Es real eso, pero eso no quiere decir que sea la tónica de la docencia. Entonces, cuando vos tenés una mirada social peyorativa que hunde al docente, como que no hay una valoración social que diga, che, mis hijos están aprendiendo a partir de esta persona y la formación y la trayectoria que van a tener a lo largo de su vida depende de estas personas con las que pasan en promedio, y si es que no más, 6 horas por día. Lo que hablábamos en el podcast anterior, cualquiera piensa que porque tenga un conocimiento disciplinar puede ir a dar clases y no funciona de esa manera. Entonces cuando vos, una cosa es que la sociedad y los medios de comunicación transmitan esa idea que bastante instalada está, y otra cosa, la cosa se pone más difícil cuando además los organismos públicos, el Estado, el Ministerio de Educación, la Dirección General de Escuela, se alinean con esas ideas y dicen, bueno, hagamos un sistema de incentivos porque en realidad lo salarial no va a influir en que elijan o no. No, no, sí, vos tenés que hacer políticas públicas que fomenten primero la profesionalización del oficio y luego que den un marco regulatorio, pero anclado en la ley, no en decisiones de turnos de los gobiernos ni del ministro que esté en ese momento. Totalmente. Bueno, de hecho, con todo lo que decís en cuanto a cómo se ve a los docentes, hay un párrafo que no lo he puesto acá, pero específicamente que dice en el informe que una de las causas por las cuales los docentes se van o rotan permanentemente tiene que ver con cómo son retratados
en los medios públicos o en los medios de comunicación en general. Sí. Así que sí, totalmente de acuerdo. Bueno, acá obviamente va agregando lo mismo, malas condiciones laborales, cargas excesivas de trabajo. Piensen que algo que vamos a ver en este proyecto de ley es que nos van a dar la libertad a partir de ahora de poder trabajar hasta 48 horas semanales de clases. Porque nos encanta. Para poder ganar más dinero, ¿no? Porque son tan buenos que en vez de aumentarnos nos van a permitir trabajar más horas. Algunas otras cositas. Bueno, esto que vos decís, incluso el tema de pensar en incentivos, ya te está diciendo, bueno, los profes no están incentivados, como si dependiera todo específicamente de las ganas que uno le ponga y no de las condiciones en las que uno trabaja, pero van a apuntar un poco o van a llevarnos a una competencia todavía más grande de la que ya existe. Pero el problema no es que existan incentivos. Los incentivos en sí mismos no son negativos. El problema es que estos incentivos están por sobre la estructuración salarial. Exacto. Es decir, vos tenés, si alguien ve un bono de sueldo de un docente, se compone de muchos ítems, que la verdad es que es bastante complejo su lectura, su interpretación, pero el grave problema con eso no es solo su complejidad, sino que son ítems que son no remunerativos. Entonces, la gravedad del salario docente no radica solamente en que sean bajos los salarios, sino que muchos de los ítems que te pagan luego no van a repercutir en tu jubilación, por ejemplo. Exacto. O que al momento del cálculo del aguinaldo no son tenidos en cuenta porque son los llamados ítems en negro. Entonces, cuando vos tenés de parte del Estado, ¿sí?, una validación de ítems que no son contemplados según lo que dice la ley, porque no debería existir. Es ilegal que existan ítems que no son remunerativos, perdón. Entonces, cuando vos tenés, primero esa es la primera validación, y tenés un piso salarial que se compone de cosas que después no van a ser tenidas en cuenta, de ítems que no van a ser tenidos en cuenta. Entonces ahí vos tenés el primer problema. Antes de sacar un sistema de incentivos que está buenísimo, que sirve, que te puede ayudar un montón, vos lo que tenés que hacer es regular el salario docente poniendo todos los ítems en blanco, regulando cómo afecta cada ítem y en qué porcentaje son medibles. Sobre esa base, cuando establezcamos el piso salarial, cuando establezcamos cuáles son los elementos remunerativos que afectan al salario, como esto que está puesto el ítem aula, el presentismo, y los que ya vienen, la zona, la antigüedad, el estado docente, que son por mencionar los ítems principales, cuando eso esté normativizado, regularizado y en blanco, entonces ahí arma un sistema de incentivos. Porque si no, esto es buenísima la idea, pero es precarización laboral. Totalmente. Bien, algunas otras cuestiones que se nombran también en este informe es, por ejemplo, que una de las situaciones por las cuales los docentes se van tiene que ver con, en realidad, el estar expuesto a distintos problemas de salud, con las cuerdas vocales, psicológicamente, sí, estrés, lo cual claramente, aumentándote la cantidad de horas que podés trabajar, no vas a tener una mejor salud. Y la misma UNESCO, que es de quienes ellos toman el informe para decir que hay que hacer esta ley, está diciendo, no está bueno que los docentes estén expuestos a estos problemas de salud, y es la misma ley la que te quiere llevar a una condición de trabajo en la que vas a tener más problemas de salud. Ahí hay una contradicción muy grande, porque vos ves, por ejemplo, que ellos lo ponen en los fundamentos y que dicen, bueno, un sistema de incentivos para mejorar la vinculación del docente, porque uno de los incentivos es la permanencia mínimo 2 años en la institución, pero se amplía la cantidad de horas cátedra o cargos que vos podés tener, hasta 48. Entonces, la primera contradicción es, si vos querés que me vincule con la institución, bueno, pagame un sueldo acorde, cosa de que yo no tenga que salir a buscar trabajo a otros lugares. Para que yo me quede acá, tengo que ganar lo suficientemente acá para no trasladarme a otros sitios. Eso primero, ahí se rompe la vinculación. Y después, si me aumentás la carga horaria, vos mismo estás diciendo, es que te pago mal, entonces tenés que salir a trabajar mal. A trabajar más, perdón. Y sí, salís a trabajar mal, sí, porque te vinculas en un montón de lugares o estás en un lugar de lugares donde no tenés verdadera presencia. Entonces, la primera alarma es,
si me están mandando a trabajar más es porque mi salario es bajo. Y después la gran contradicción es, quieren que tenga más vinculación, pero tengo que salir a cumplir en otras instituciones, porque ¿cómo hago para cubrir esa carga horaria? Entonces ahí te das cuenta que el sistema de incentivos, así como está planteado, no es beneficioso para los docentes, porque no viene de un ordenamiento y una mejora salarial previa. Exactamente. Bueno, hace mucho hincapié este informe en lo que son las relaciones y los vínculos comunitarios que se deberían dar en las mismas escuelas, que de vuelta esto mismo. Mientras más horas tenés que trabajar, menos posibilidad de vínculos tenés. Eh, bueno, hay toda una parte en la que se habla de tener salarios competitivos y de que muchas veces los docentes se van porque los salarios no son lo suficientes. Y acá la solución que han intentado encontrar con este proyecto de ley es mandarnos a trabajar más horas. Eh, y algo interesante que se me está pasando por acá eh, tiene que ver con, hay toda una parte del informe que habla de esto, con que hay toda una serie de tareas docentes que nosotros hablamos en el programa anterior y lo hemos venido hablando a lo largo de este ciclo de programas, que hablan sobre todas esas tareas que van por fuera del horario de clase, ¿no? Pensemos en bueno, el armado de clases, las planificaciones, carga de notas, correcciones y tantos etcétera. Y algo que plantean en este informe es todo eso debe ser parte del salario, básicamente. No son cosas que vos tendrías que hacer en tu tiempo libre o que te paguen 2 o 3 horitas para que lo hagan. Tendría que ser todo parte del trabajo y eso es algo que claramente no sucede en nuestro sistema educativo. Y encima, si te mandan a trabajar, te dan la posibilidad de que trabajes 48 horas semanales dando clases, eh, toda esa tarea extra igual la vas a tener que hacer. Pero ahora en vez de sobre, no sé, 8 cursos los vas a tener que hacer en 12 o 16. O sea, es una locura, básicamente. ¿Algo que quieras agregar? Y Sí, pasamos a lo que sigue. que por ahí para que se entienda, saquémoslo del ámbito de la docencia y vos imaginate que trabajás en una empresa, en una oficina y trabajás, no sé, de 8 a 17. Vos haces tu trabajo, cumplís con todo lo que te pide la empresa, a las 17 te vas y a las 18 cuando llegas a tu casa empieza tu jefe a mandarte mensajes y a decirte, no me escribís un informe porque lo tengo que presentar ahora. Te jodo, armás una presentación porque mañana la vamos a tener que mostrar a las 8 en punto y todo eso te lo empieza a pedir fuera de tu horario. Vos, empleado, acostumbrado a trabajar de 8 a 17, medio que te colma la paciencia, decís, che, pero estuve hasta las 5 de la tarde ahí y no me lo pediste y me lo empezás a pedir ahora y además te lo tengo que entregar ahora. Bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros todo el tiempo. Pues nosotros vamos, damos clases, estamos frente a alumnos, pero como no se contempla cómo las clases no vienen por osmosis, hay que prepararlas, hay que crearlas, hay que leer, hay que estudiar y después lo que hacen los estudiantes hay que corregirlo, hay que evaluarlo, hay que diseñar los instrumentos de evaluación y nada de eso tenemos tiempo para hacerlo en nuestro horario, suponete en el 8 a 17 que tiene el de la oficina. Nosotros tenemos que hacerlo por fuera. Es el jefe mandándonos mensajes diciendo, presenta la planificación, presenta el programa, presenta la planilla, tenés 10 días para corregir las evaluaciones. Y no hay momento, no hay lugar físico ni espacio de tiempo para desarrollar esa tarea. Pero sobre esas condiciones anda a trabajar 48 horas. Sí, o agrego, por ejemplo, esto de hacer proyectos interdisciplinarios con tus compañeros en ese tiempo de trabajo que no existe. O sea, júntense y armen un ABP. Claro, cada uno trabajando en 10 escuelas al mismo tiempo, pero busquen la manera, ¿no? Entonces, bueno. Porque de esa manera demostrás que te vinculás con la institución y que te importan los problemas de la institución. Sí, que te pones la camiseta, básicamente. La camiseta de la empresa. Exacto. Bien, volvemos entonces al proyecto de ley. Y ya vamos a pasar específicamente a los 3 incentivos que se crean en este proyecto de ley. No sin antes ver los 3 objetivos generales que tiene esta ley, que son, esta parte me encanta. Esta parte me encanta de la ley que dice, objetivo, incentivar el desarrollo profesional y la dedicación a la enseñanza, y dice, al permitir que los docentes
puedan generar mayores ingresos trabajando más, se fomenta la permanencia en la profesión y la búsqueda de una mayor especialización. Yo creo que no debería ser legal que pongan esto. Porque, pues sí, ¿me querés motivar a que yo siga trabajando haciendo que trabaje más horas? Diciéndome que tengo que buscar más trabajo. Nunca se habla de la mejora salarial. No. Es increíble. No, o sea, de verdad quieren motivar a la gente a que esté en esta profesión diciéndole, che, ya trabajás un montón y ahora vas a tener que hacerlo más todavía. Trabajar todo el día, esclavo. No, es una locura. Sí, quieren que seamos esclavos felices, claramente. Bueno, responder a la demanda de cobertura de servicios en áreas de vacancia en la educación, porque una de las cosas que van a decir en este proyecto de ley y que manifiestan de la Dirección General de Escuelas es que hay ciertas áreas en las que no están habiendo docentes suficientes. Claramente no tiene que ver con los salariales, eso no, para nada. No influye en nada. No. Y mejorar la distribución de los recursos docentes. Y acá está bueno porque ya lo nombran directamente. La flexibilización del régimen de acumulación de cargos y horas permitirá una mayor movilidad del personal docente. Lo cual acá también una... ¿Cómo se dice? La flexibilización laboral mercantilista te permite trabajar hasta 48 horas con malas condiciones salariales, pero además te tenés que capacitar y vincular con la institución. Exactamente. Todo eso lo dice... Es muy lógico todo. Y toda la legislatura lo aplaudió como, che, qué bueno que es este proyecto. Sí, que además fue votado por unanimidad. O sea, no hay que perder de eje ese pequeño detalle. Por eso es necesaria la educación. Y por eso mi corazón está en las ciencias sociales, para que estas cosas algún día no pasen. Exactamente. Ay, Dios, qué triste. Bueno, pasamos ya a los 3 incentivos que vamos a ver. Todo esto está en los capítulos 1 y 2 de la ley. Y bueno, vamos a los primeros 2, que son los de dedicación y especialización. Acá yo te diría, vamos leyendo por oración, Sí. porque cada oración nos da un montón de pistas de a qué nos puede llevar todo esto. ¿Querés ir con el primero? Bueno, dice, se establece como un adicional salarial destinado a aquellos docentes y equipos directivos titulares y titularizables que desempeñen sus funciones en un mismo establecimiento educativo bajo la órbita del Ministerio de Educación, por un periodo continuo de 2 años o más para el cargo inicial, primario y secundario en todas sus modalidades, con una referencia de 18 horas cátedras. Es decir, es el incentivo que dice que si permaneces más de 2 años en la misma institución, vas a, lo que me interesa es lo que dice al principio, dice un adicional salarial. Es decir, vos querés que me quede en la institución y me das un adicional. No me pones blanqueado en el bono de sueldo la permanencia. Solo es un adicional salarial que además está sujeto a un gobierno de turno. Sí, ya lo vamos a ver porque hay una parte específica en la que se habla de que todos estos incentivos están atados a la disponibilidad presupuestaria y lo decide básicamente de manera anual el director general de escuelas. O sea, ni siquiera es la Dirección General de Escuelas de manera democrática. No, es él quien puede decidir año a año si hay dinero no suficiente para pagarte el ítem. Y sabemos que no hay plata. Y sabemos lo que dice nuestro presidente. Tenemos que ser austeros. Pero además acá hay varios detalles interesantes. Por ejemplo, esto se paga en cargos titulares y titularizables. Y acá hay que tener un ojo importante. ¿Por qué? Porque quienes somos docentes sabemos que hay muchas, sobre todo en lo que es el nivel secundario, hay muchas horas que no son titulares. O sea, primero que hay muchos que somos, yo soy suplente hace casi 10 años. Pero hay horas suplentes que no son titularizables. Por ejemplo, si vos estás en un cargo vacante, el cargo vacante se puede titularizar. Ahora, yo por ejemplo tengo 17 horas en artículo 48, o sea, estoy reemplazando a titulares que están en cambio de funciones. Esas no son horas titularizables. No, o sea que el artículo 61, mayor jerarquía, tampoco. El artículo 40, que muchas veces que se van renovando mes a mes y podés estar un año en artículo 40, el artículo que es por maternidad. 48. No, 48 es cambio de función. Creo que es 44. Bueno, pues no lo sé. Hay un artículo que es para cuando la profesora está embarazada y hay alguien que necesita, o sea, y se necesita que alguien la suplante, creo que te dan, no sé si 3, 4 meses de licencia. Sí, 3. Ese artículo tampoco es titularizable, o sea que si estás en cualquiera de estos cargos, o sos coordinador de área, tenés horas de ESI, horas de PME, o sea, este ítem en principio no te lo pagarían por ninguna de todas esas horas.
y es el castigo al suplente, como si la Ah, culpa de ser suplente, como si uno eligiera ser sí, suplente, que además salarialmente ya viene castigado, porque yo no sé si toda la gente sabe que cuando uno, y esto es el Estado, o sea, el Estado viola sus propias condiciones sí, 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 sí. laborales. Cuando uno ingresa a trabajar y sos suplente, no cobras tu sueldo a fin de mes. El Estado trabaja con tu dinero y cobras tu primer sueldo a los 2 meses. Exactamente. ¿Qué trabajador en el mundo se puede sostener yendo a trabajar 2 meses sin cobrar su salario? Eso es lo que le toca a los suplentes. Solo Exacto. los titulares cobran su salario a fin de mes. Entonces, cuando vos en julio cobrás el aguinaldo, lo cobramos los titulares, pero los suplentes lo cobran en agosto, porque tienen que esperar a que se cumplan los 2 meses de retraso en su salario. Y ahora te están diciendo, voy a incentivar al titular, pero yo quiero ser titular, pero vos no me generás las condiciones laborales para que se produzca el efecto de titularización de las horas. Sí, eso sin contar que en Mendoza puntualmente eh, los movimientos, o sea, los procesos en los cuales vos podés titularizar se dan una vez cada 7 8 años. Sí. O sea que sobre que me tenés 8 años esperando a ver si tengo la chance de llegar a titularizar, me estás diciendo que hay un incentivo que a mí no me lo vas a pagar porque soy suplente. Hay que hacer la salvedad que en primaria es más seguido. En secundaria, que es la secundaria Claro, sí, sí, superior, es sí. más. En primaria tienen un régimen que es más Sí, continuo, también en CEP, en educación especial. pero particularmente en secundaria tenemos esto que es como la renovación de los bonos y la apertura de todo eso. A veces hay paritarias donde se habilitan las titularidades, pero no tenemos frecuencia y no tenemos posibilidad y eh, se carga la culpa sobre el trabajador. Esto es como el jubilado que le han sacado la moratoria, a veces, bueno, pero no aportó. Pero no es culpa de él que no aportó, es que su empleador no hizo los aportes. ¿Por qué lo estás castigando al Sí, trabajador que encima trabajó un montón de años y nadie puso el dinero? Bueno, me estás castigando a mí por ser titular frente a una condición laboral que vos generás, que vos como Estado generás. exactamente. Bueno, también hay otra cuestión interesante acá que tiene que ver con lo siguiente. Bueno, primero, esto es, tenés que llevar 2 años trabajando en la misma escuela. No se aclara qué pasa cuando vos llevas varios años trabajando en más de una escuela. Ujú. Eso no está aclarado en la ley si te lo van a pagar por todas las escuelas en las que lleves más de 2 años o solamente en las que tengas más carga horaria. Nada de eso está especificado. Pero también otra situación, esto se paga en todas las modalidades y hasta 2 cargos o 36 horas, lo cual significa que te están diciendo, puedes trabajar hasta 48 horas, pero este ítem te lo van a pagar Hasta las 36. hasta 36. Ujú. O sea que hay 12, suponiendo que tengas las 48 La horas sangre. titulares, sino que estés vivo y que tengas las 48 horas titulares o titularizables, solamente te van a pagar el ítem hasta 36. Otra cosa que no se dice acá es que este ítem no es remunerativo. No Claro. está aclarado que sea remunerativo, o sea que por lo tanto, No, no, los incentivos no son remunerativos porque no van a porque contar. a los otros dos sí son. ¿Sí? Sí, pero este puntualmente, que es el que tiene más carga, no lo es. Ok. Eh, y bueno, y lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. ¿De qué número estamos hablando? Porque todo movimiento cuando te digan va a haber un incentivo, pero tenés que saber cuánto es lo que te van a pagar, suponiendo que cumplas con los miles de requisitos que hay. Eh, Esto podría alcanzar hasta un máximo de 60% de asignación de la clase, antigüedad y estado docente. Ujú, Acá hay dos cosas que vamos a ver. La primera, que diga hasta no significa que sea el 60%. ujú. Porque si es 60%, tiene que decir Sí. 60%. Si tenés un hasta, significa que te podrían pagar el 10% si les pinta. O sea que ya desde entrada el 60% no está asegurado Ujú. en la ley. Pero vamos a verlo con ejemplos en el simulador de sueldo. Vamos a ver ejemplos de un docente que recién inicia, eh, de un docente con 10 años de antigüedad y de un docente con 25 años de antigüedad. Ujú. ¿Estás lista para amargarte? No sé si quiero ver No esto. sé, ¿sabes? Si yo, sí, prefería no saberlo hasta que me puse a investigar y dije, esto es un bajón. Pero bueno, fíjense lo siguiente. Ahí una cosa que se puede ver son todos los ítems que tenemos Sí, 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 para no, poder esto averiguar cuánto cobramos primero. Pero bueno, dale, dale. prácticamente uno tiene que hacer un máster para... Máster en lectura de bonos de Sí, sueldo. sí, sí, A debería ser ver. una carrera aparte. Eh, bueno, fíjense lo siguiente. Esto es lo que estaría cobrando hoy un docente por cargo, 585.000 pesos.
La última canasta creo que no sé si ya no llegó al 1.000.000 de pesos. Eh, Esto es lo que, digamos, lo que uno recibe de bolsillo. Eh, con 18 horas cátedra, que es un cargo. Ahora, fíjense lo siguiente. El ítem que acabamos de nombrar, que es por estar 2 años en la misma escuela, suponiendo que cumplas con todos los cargos, influye en asignación de la clase, estado docente y antigüedad. Obviamente el que recién inicia no tiene antigüedad, o sea que solamente va a influir en asignación de la clase y estado docente. Ahora, ¿cuál es el tema? Nosotros tenemos un sueldo tan... Magro. no, pero más allá de eso me refiero. Hay tanta parte del sueldo que no está en blanco, que no está que no es remunerativa, que esto es toda la parte en blanco que cobramos. Pero el 60% va a ser solamente sobre estos dos ítems. O sea, sobre estos 88.000 pesos que hoy por hoy son la asignación de clase y 90.000 que es el estado docente, lo sumás y le tenés que sacar el 60%. Yo hice las cuentas y aproximadamente serían ese 60% que te pagan, ese incentivo, serían 106.000 pesos aproximadamente. Gracias. Pero acá hay otro detalle. Hay que suponer que esto te lo van a pagar por fuera de este sueldo. ¿Por qué digo suponer? Porque todos los ítems están atados a esto, que es la cláusula de garantía, que es lo que te falta de sueldo para llegar al piso mínimo provincial que se establece en cada paritaria, que actualmente es 410.000 pesos. O sea que, en teoría, si te pagan esos 106.000 pesos, perdés la cláusula de garantía. Claro, o sea, lo que en principio pasaría es que esta cláusula va a disminuir, pero de bolsillo vos no vas a aumentar nada. A menos que ellos tomen la resolución de que esos 106.000 pesos te lo paguen por fuera, como sí pasa con el ítem aula, por ejemplo. Es tremendo esto. Porque vos decís, hay toda una parafernalia del incentivo, de estos incentivos, y finalmente de bolsillo vamos a cobrar lo mismo. Porque... O 100.000 pesos más. Sí, con suerte vamos a cobrar 100.000 pesos más, pero suponete, si te ponen 100.000, o sea que la cláusula esa va a bajar a 310 y entonces vas a seguir cobrando, claro, 585. O sea, digamos, en el peor de los casos va a ser un blanqueo del sueldo y vas a ganar lo mismo, y en el mejor de los casos te van a pagar 106.000 pesos más. Yes. Okay. Ese es el incentivo. ¿Y la buena noticia cuál sería? No sé, todavía no encontré esa parte en la ley. Vamos al caso de alguien que lleva 10 años de antigüedad. En este caso, ya cobra 593.000 pesos más guarda, ¿eh? Claro, pero fíjate que porque te bajó además la garantía. Ya te bajó los 100.000 pesos porque ahora tenés antigüedad. Exactamente, ahí está el punto. Esto bajó a 323.000, ¿por qué? Porque acá ya te pagan antigüedad, te pagan 107.000 pesos de antigüedad. Entonces acá vos tenés que hacer la cuenta del 60% sobre estos tres números. ¿Querés saber cuánto es? 171.000 pesos. O sea, alguien con 10 años de antigüedad, suponiendo que tenga estas 18 horas titulares y titularizables, estaría ganando 171.000 pesos más, suponiendo que esto te lo van a pagar por fuera de la cláusula de garantía. Si no estamos igual que antes, que en realidad sigue bajando la cláusula y todavía no modificamos el salario de bolsillo. Exacto. Ahora, si tuvieras 25 años de antigüedad, un cargo con todas las horas titulares y titularizables, acá la cláusula ya bajó a 266.000, aumentó la antigüedad obviamente, y el 60% de estos tres ítems sería, con 25 años de antigüedad, ya estás empezando a pensar en la jubilación, 235.000 pesos. Ahora, pero vos mira, al margen de todo esto, sí, ¿cómo no va a haber una crisis vocacional o cómo no va a haber falta de docentes en áreas prioritarias como ellos los plantean si trabajaste 25 años de tu vida y solo ganás 600.000 pesos? Un empleado de comercio te saca vuelta y media con ese salario y con el respeto y el cariño que me merecen. No, bueno, los bancarios son una casta aparte, diría el presidente, pero vos decís, soy un profesional de la educación. A eso es lo que yo iba con la profesionalización del oficio y el vapuleo social que hay respecto de lo que hacemos. No podés tener 25 años en el mismo laburo, en ningún oficio o en ninguna profesión y cobrar 600.000 pesos. Sí, eso debería ser ilegal. Y que encima te digan que un incentivo sería que con suerte te van a pagar 200 lucas más. O sea, con suerte, si ellos lo deciden, si deciden que esto no entra en la cláusula, porque fíjate, incluso yo te dije 235, ¿no fue? Sí. Bueno, la cláusula es 266. O sea, podés perder. Si el gobierno decide no hacerlo,
esos 235 te van a entrar acá y vas a seguir cobrando los 600 lucas. Porque no está garantizado por ley. Yo veo esto y me dan ganas de abandonar la carrera docente. Sí. De sumarme a esa gente que tiene esa crisis vocacional y decir, ¿para qué estoy? O sea, no puedo. Además pensé esta situación. Si yo soy madre soltera, por ejemplo, soy sostén de familia, tengo que pagar un alquiler, tengo que yo, porque no hay padre, porque la vida, tengo que yo sola sostener a mis hijos y además, nada, tengo que cuidarlos. Si pago alquiler, si pago supermercado, impuestos, ponerle que vayan a la escuela pública, pero en la escuela pública no tienen jornada completa, entonces yo trabajo el cargo en la mañana. En la tarde, ¿quién los cuida? ¿Qué tengo que poner una niñera? No hay forma de que yo viva con 600.000 pesos y que tenga esas condiciones de vida. ¿Esto está pensado para quién? ¿Para qué trabajador? Sí, quizás para alguien que acá también hay que tomar en cuenta que existen aquellos docentes que quizás eh, reciben apoyo de los padres, o por ahí quizás una docente que está en pareja con alguien que tal vez gana más que Pero ella. eso no se debería contabilizar. Exactamente, pero ahí está el punto. ¿Cuál es el tema? Que muchas veces se agarran estos casos puntuales para decir, ves que hay gente que sí puede, y sí, porque tiene alguien externo que lo ayuda. Porque si te tenés que mantener solo con esto, es casi imposible. No, Eh, no hay chance. bueno, eh, difícil salir de esto. Porque además estamos hablando de una ley rimbombante que dice que te va a incentivar para que seas mejor profesional, para que te vincules, pero que te precariza todo el tiempo. Y además lo deja establecido en cada artículo que tiene esta ley. Sí. Te dice, es como un cartel rojo que te dice te estoy precarizando, te estoy precarizando. Sí. Porque además ellos mismos usan flexibilización. O sea, vos mismo en tu ley estás hablando de la flexibilización. No aclaran que sea remunerativo, que va a estar atado a disponibilidades presupuestarias. O sea, incluso estos números que acabamos de dar hay que volver a recordar. Depende de lo que decía el director general de escuelas anualmente si considera que hay o no plata suficiente para pagarlo. Y que cumplas con todos los requisitos que ya nombramos. Okay. Bueno, otra cosa. El incentivo no operará para docentes con sanciones disciplinarias. O sea que portarse bien, chicos, porque si no, no lo vas a cobrar. Y hay otra cosa interesante. Que esto está en el artículo 3. Se deja de cobrar si, si perdés alguno de los requisitos o, por ejemplo, si te vas de la institución educativa en la que llevas más de 2 años. O sea, te tenés que mudar por alguna situación, dejas de cobrar esto. Suponiendo que lo cobrabas, lo dejas de cobrar automáticamente. O que se te caigan las horas por alguna situación. Sí, por lo que sea. O sea, sos un suplente y hubo un movimiento y perdiste las horas de la escuela donde llevabas más de 2 años. Pero el suplente no lo cobra. Lo cobra solo el titular. Si estás en cargo vacante, sí. Porque tenés los mismos derechos que el titular. Okay. Porque son horas titularizables. Okay. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Bien. Hasta ahí el primer incentivo. Primero de 3. Vamos al segundo. ¿Querés leerlo? Sí, que tiene que ver con la especialización docente destinada a aquellos que a partir del reconocimiento de una formación de posgrado en la incumbencia que desarrollan en el ámbito educativo, que sea acreditable como un postítulo. Eso quiere decir que si vos estudias un posgrado, eso te lo van a empezar a contabilizar. Algo que ocurre en todas las empresas e instituciones donde vos decís, che, tengo un título nuevo, bueno, equivale a tanto porcentaje de tu sueldo. Ahora lo van a incorporar como un incentivo. ¿Cuál es el problema de esto? 48 horas laborales, sueldo de 600.000 pesos si tuviera 25 años. Pensá en esto, yo cobro 600.000 pesos. Y vos me decís, anda a estudiar porque entonces te pago más. Ok, el más básico, lo más corto que puedo estudiar en un posgrado es una diplomatura de 1 año, que son pagas porque la universidad es pública hasta el grado. Todo lo que sea de posgrado en adelante se paga. Hablando de la universidad, pero puede ser una institución privada, donde fuera. O sea que lo tenés que pagar. Y que es más caro. Y que es más caro. Y que es más caro. Entonces, ¿cuánto? Mínimo te sale 100, 200.000 pesos, hablando a rasgos generales. Puede que salga 200.000 pesos la diplomatura que vos vas a estudiar. ¿Cuánto es lo que me vas a pagar? O sea, porque yo para hacer eso tengo que invertir tiempo y dinero. ¿Cuánto es el salario que vos lo que me vas a remunerar de sueldo por haber estudiado eso? Llega a los 200.000 pesos que yo voy a invertir. O sea, invierto lo mismo que me vas a pagar. ¿Dónde está la ganancia? Bueno, y hay otra cuestión acá importante, que es esta. En la incumbencia que se desarrolla en el ámbito educativo. Esto es importante ¿por qué? Porque capaz que vos hiciste un postítulo y
y tienen que primero ellos determinar si ese postítulo que hiciste tiene que ver con la incumbencia en la que estás o no. Pensemos, por ejemplo, si tenés un postítulo en educación sexual integral. Sí. En teoría... es transversal a toda la formación claro, docente. pero ¿y si deciden que no? O sea, digamos, aunque hagas el postítulo, también tiene que ver que ellos decidan que el postítulo tiene que ver con la materia que estás dando, por si no te lo pagan tampoco. Tienen que estar especificadas o desglosadas las condiciones, o sea, o qué entienden ellos como afina tu tarea docente. Todo lo que tenga el título de educación y que sea transversal debería contemplarse. Pero bueno, puntos más. Bueno, vamos ya específicamente a... primero, otra cosa importante con este ítem es que te lo pagan solamente por un máximo de 5 años. O sea que si vos tenés un postítulo hoy, te van a pagar por ese postítulo 5 años y después O sea que tendrás que tener otro. Si yo hago una maestría, solo vale por 5 años y después es como que ya caducó ya quedó obsoleta. Ya no soy magíster. Ok, gracias. ¿Qué incentivo? ¿Qué incentivada? ¿No te sentís incentivada? Me siento tan motivada. Incentivada, claro, sí. Muy motivada. Tengo ganas de trabajar ahora. Bueno, vamos al número. Recién dijimos 60% sobre asignación de la clase, estado docente y antigüedad, que ya vimos lo miserable que es. Bueno, este incentivo sí es remunerado. Ahí está. Será remunerativo, perdón, no remunerado, remunerativo. Y hasta, de vuelta el hasta el 40%, puede ser menos. Hasta el 40% de la asignación de la clase más estado docente. O sea, este ya toma solamente 2 ítems, no toma la antigüedad. O sea que este ítem te lo van a pagar igual, si, suponiendo que cumplas con los miles de requisitos, te lo van a pagar si recién empezás o si tenés 25 años, lo mismo, porque es sobre asignación de la clase y... sí, es lo que compartimos todos. Claro, o sea que no va a ser un número mayor a lo que ya vimos. No, seguro que no. En el ejercicio, o sea, en el ejemplo anterior. Y suponiendo que llegue al 40%. Y suponiendo. Ok. Bueno, ¿y el último? Bien, y vamos al último, que es el de las especialidades prioritarias. Acá lo vamos a hacer resumido, básicamente. Plantean desde Dirección General de Escuelas que hay toda una serie de... carreras prioritarias. De carreras prioritarias y de carreras donde están viendo que hoy no hay docentes suficientes. Entonces, ¿qué van a decir? Bueno, anualmente la Dirección General de Escuelas... el ministro. El ministro va a decidir qué carreras son prioritarias y cuáles no, y sobre las que sean prioritarias va a estar este incentivo de las especialidades prioritarias, que va por dos lados. Por un lado, supongamos que, no sé, en principio está orientado a todo lo que es el área de matemáticas. Si vos estás en el área de matemáticas, podés percibir este incentivo, que sí, creo que sí va a ser remunerativo también. Acá lo dice, será remunerativo hasta, de vuelta el hasta, un 30%. Este es el más bajo de los tres, pero toma en cuenta 4 ítems: asignación de la clase, estado docente, zona y antigüedad. O sea, sería el más completo en cuanto a cuántos ítems toma, pero el más bajo en cuanto al porcentaje. Y el más volátil, porque lo que es prioritario este año no necesariamente la EDGE o el director general de escuelas lo va a considerar prioritario el año que viene. Está sujeto a voluntades, ¿no? Sí. Y a una cuestión muy mercantilista, de la mirada social mercantilista de, bueno, esta es la carrera del futuro, esto es lo que hay que saber, Big Data. O sea, claro, porque hay una parte de la ley en la que dice que estas especialidades se van a basar en las dinámicas de la sociedad y las necesidades de la sociedad. El tema es, bueno, ¿de qué parte de la sociedad? Porque... ¿de cuál sector de la sociedad estamos hablando? Claro. ¿Qué sector de la sociedad es el que va a elegir cuáles son las prioritarias como para que... El sector no pensante, que no analiza la destrucción del tejido social y que después elige o elegimos diputados y senadores que aplauden normativas que supuestamente vienen en beneficio docente y lo único que hacen es precarizarnos. Eso. Un sector social que mercantiliza dentro de un régimen, de un sistema capitalista como el que estamos y el que estamos inmersos, está todo bien, pero que tiene una mirada
que no apunta al desarrollo social, a la vinculación que tanto quieren con las instituciones, sino que tiene que ver eso, con la lógica, con cumplir con lógicas del mercado. Y eso, más en los términos que ellos los están planteando, no solo cambia año a año, cambia de mes a mes. Entonces, esto es volátil, es inconsistente, no permite tener una proyección y una estabilidad laboral, nada de esto lo permite. Por eso es grave todos estos tres incentivos fundamentales. Sí, no, y en términos de planificación económica es nada. Imagínate que vos seas un pibe que querés formar una familia, tener un hijo, decís, che, no, porque este año me están pagando el 30% de 2 o 3 ítems, pero el año que viene, que ya vas a haber tenido tu hijo, decís, esta plata ya no cuento, Sí. ya no la tengo, no puedo titularizar, tengo que estudiar, pero ¿cómo estudio si tengo el pibe? Si además lo que me gasta en el estudio me lo van a... No, y ni hablemos ya si querés pensar en lujos, ¿no? Como tener tu vivienda propia, ¿no? O sea, ¿Qué es eso? claro, ¿no? Eh, bueno, después hay un par de capítulos que hablan sobre las misiones especiales y eh, sobre gestión educativa. Esto no vamos a profundizar en esto para que no se haga tan largo el programa, quizás después hacemos otro en el que hablamos de este tema. Y bueno, y acá viene la parte que quizás ¿cómo se dice? La estrella de esta ley, que es: el personal docente podrá acumular hasta un máximo de 48 horas cátedras semanales, equivalente a 32 horas reloj, ta, ta, ta. Eh, Acá hay algunas aclaraciones en cuanto a cómo funciona esto con cargos jerárquicos directivos, no directivos, personas que tienen otra profesión aparte, pero básicamente es, bueno, o sea, hasta ahora, digamos, el cargo valía, o mejor dicho, el cargo son 18 horas, doble cargo 36, hasta 36 horas puedes tener frente a alumnos y hasta 42 horas puedes trabajar eh, en horas como, no sé, coordinación, por ejemplo, que no son frente a alumnos. Sí. Ahora se habilita hasta 48, se entiende que hasta 48, bueno, en realidad no está aclarado si son de clase o no, pero se entiende que sí, que podés tener hasta sí, todos los cursos que quieran, 48 horas cátedra. Que sería como para terminar de cerrar los incentivos, como sabemos que ese dinero no te va a alcanzar, anda a trabajar más. Sí, hay otra cosa también que no lo hemos hablado y que no está aclarada en la ley, que es la siguiente. Antiguamente había un problema que era, vos trabajabas un cargo, te pagaban tanto. Trabajabas doble cargo, te pagaban un 50% más. Sí. No era el doble por trabajar el doble. Sí. Bueno, actualmente vos podés tener hasta 42 horas, esas 6 extras no tienen que ser frente a alumnos, pero esas 6 horas extras hasta la 42 no te la pagan igual que las otras 36. No. O sea, es una miseria lo que ganás por trabajar 6 horas más. Y no está aclarado que si trabajas hasta 48 horas te las vayan a pagar igual que hasta la hora 36. Claro, no, es que debería ser hasta la 18, lo que vale la hora hasta la 18. Hasta la 18. Claro. Y debería ahí irse multiplicando a partir de la cantidad de horas que vas teniendo. Que por eso después está la famosa cláusula de garantía, que a veces decís, che, no me conviene ni tomar estas horas, porque pierdo la cláusula de garantía. Claro, exactamente. O sea, después de la hora 36 en adelante, la cláusula te empieza a comer parte de las... O sea, parece un poco chino lo que estamos hablando. Sí, es complejo. Sí. El salario, la composición del salario docente es compleja, pero para sintetizar, la mayor carga horaria no necesariamente va a repercutir que el equivalente de horas sea el salario de las 18 horas, exacto, que es lo que compone la base del salario docente, o el cargo, que es en el caso de primaria. Entonces, no sabemos todavía si trabajando 36 o trabajando 48 vamos a cobrar la correlación que debería haber con las 18 horas iniciales. O sea, con 36 sí pasa. El tema es... con las 48, o sea, llegar a estirarlo hasta las 48. Claro. ¿Qué va a pasar de la hora 37 en adelante? ¿Te la van a pagar igual que las anteriores o no? Bueno, eso no está aclarado en la ley. Será para un próximo podcast. Claro. Pero es importante decir esto porque todo lo que no esté explícito en la ley, pueden después no hacerlo y es legal si no lo hacen. Porque ya quedó sancionado. Claro, y no puedes decirle, sos un corrupto porque no lo hacen. No, está en la ley. O no está en la ley.
Bueno, acá está esto es lo peor de esta ley, el artículo 30. ¿Querés leerlo vos? ¿Sí Bueno, te incentivas? dice, las erogaciones que demande la presente ley quedarán sujetas en todos los casos a las disponibilidades presupuestarias y financieras al momento de su aplicación. Es decir, la ley está sancionada, es muy linda, nos vamos a llenar de plata, pero si no hay presupuesto, si no hay dinero suficiente, nada de esto va a ocurrir. Exacto. Y que acá yo me hago también la pregunta. Pongámosle que las 48 horas te las pagan bien. Ujú. De la hora 37 hasta la 48. ¿También entra en esto? O sea, si hay plata si no hay plata suficiente Quiero creer que solo es y para los trabajás incentivos. 48 horas, Cátedra, ¿te las van a pagar? Bueno, No, tampoco está claro. quiero creer que es solo para los Yo incentivos. también, o Bueno, sea, muchos interrogantes abiertos van a quedar. exacto. Ujú. Después, bueno, está esta parte que habla sobre la creación del Sistema Online de Información Educativa de Mendoza, o CIED. Claro, que son como los CIED que tienen las universidades. Exacto. Educación a distancia. También otro de los proyectos de ley habla sobre los cambios para los profes que están en cambio de funciones y sobre la actualización del GEM, que ahora pasa a ser el Hey, IGEI. ujú. Una buena, si queremos, que ha salido hace poco, es la posibilidad a partir de ahora de que si quieres trabajar en Instituto de Educación Superior, que pertenece a la Dirección General de Escuelas, ya no tenés que presentar el currículum en papel en cada uno, Sí, sino que ahora lo podés hacer de manera online. Quizás esa es una de las pocas cosas buenas que más o menos se la pueden... digitalización de los procesos es buena, siempre suma en tanto y en cuando sea acorde a las políticas que desarrolla, en este caso, el Ministerio o la Dirección General de Escuelas. Ahí en realidad, ahí se va a ver el impacto positivo o negativo que pueda tener esto, pero siempre agilizar los procesos tendría que ser algo positivo. Exacto. Creo que no nos está quedando más nada. Bueno, al final queda nomás una tabla de equiparación para aquellos docentes que, además de trabajar en el nivel educativo, sistema educativo público, tienen horas, por ejemplo, en privados o en otras profesiones. Esto, bueno, después quien le interese, tiene esta tabla para leer, Para profundizar. para profundizar. Ujú. Eh, Bueno, Hay, no sé, ¿alguna conclusión que quieras después de hacer? todas estas buenas noticias, después de todo, elijan la profesión docente. No se vayan. Es hermosa, es linda, es necesaria socialmente para que todas estas cosas y estos atropellos no sigan ocurriendo, y no cualquiera puede sentarse a dar clases o Exacto. pararse frente a un curso a dar clases, más que sentarse. Así es. Así que bueno, gracias por esa conclusión final. Si llegaron hasta acá, les pedimos lo de siempre. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse al canal. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Dejen comentarios sobre qué sensaciones les dejó todo esto que hemos hablado. O sobre cosas importantes de esto que se nos hayan pasado, que también está bueno. Bueno, gracias por estar de vuelta. Gracias por invitarme, un placer. Bueno, nos vemos en la próxima. Chao, chao.